continuación haremos un breve repaso sobre conceptos y principios físicos básicos relacionados con la teledetección. Teledetección del inglés Remote Sensing es el término empleado desde los años 70 para designar la técnica que permite adquirir, procesar e interpretar imágenes de la superficie terrestre obtenidas tanto desde sensores aéreos como espaciales. Los principales elementos de esta técnica son fuente de energía que origina la radiación electromagnética que detecta el sensor, la cubierta terrestre que recibe, refleja o emite dicha señal energética, el sistema sensor que capta, codifica y envía dicha información al sistema de recepción, el intérprete y por último el usuario final. Las primeras experiencias relacionadas con la teledetección se remontan a 1859 con fotografías aéreas obtenidas desde globos cautivos. Hacia 1915, durante la Primera Guerra Mundial, se desarrolló la primera cámara aérea, tecnología que se perfeccionó durante el segundo conflicto bélico y que introdujo además el sistema radar. La Guerra Fría y las carreras espaciales originarían misiones y proyectos de gran relevancia, como el lanzamiento del Sputnik en el 57, el de Tyros, primer satélite de observación de la Tierra en el 60, o el desarrollo de Landsat en el 75, proyecto de enfoque ambiental dedicado a la cartografía y la evaluación de los recursos naturales, demostrando que tanto las guerras como los desarrollos tecnológicos van muy ligados a la evolución de la teledetección, poniendo la información al alcance de todos los usuarios para muy variados fines. Pese a ser una tecnología relativamente nueva, la teledetección se desarrolla actualmente de manera progresiva en un buen número de países, indistintamente de su situación tecnológica, siendo Estados Unidos país pionero en su aplicación, tanto en el campo académico como comercial, seguido de la Unión Europea. Este mercado creciente, además, ha impulsado el afianzamiento de satélites comerciales, reemplazando paulatinamente actividades como la fotografía aérea convencional y dando apertura a nuevas aplicaciones de la técnica, como son la observación ambiental, las aplicaciones de seguridad, el uso del suelo y la gestión de la agricultura. Ahora bien, dado que la técnica implica la observación exterior de la superficie terrestre de manera global, eventualmente la adquisición de datos puede derivar en situaciones legales irregulares como la violación del espacio aéreo internacional. En virtud de esto existen regulaciones jurídicas como el Tratado de Cielos Abiertos acordado en el 92 entre países miembros tanto de la OTAN como del Pacto de Varsovia, el cual permite el uso de sensores específicos aprobados por el tratado con limitaciones de resolución espacial que varían según la tecnología empleada. La teledetección civil, de otra parte, está regulada por la ONU, apoyándose para eso en los principios de libertad de exploración y el uso del espacio exterior en proyecto común y sin posibilidad de apropiación por parte de ningún Estado, consagrados principalmente en el marco del Congreso Unispace 86, que además subraya la importancia de la técnica para promover la protección del ambiente y la mitigación de catástrofes. Como principales ventajas de la teledetección encontramos su cobertura. Dado su alcance global, la teledetección ofrece datos homogéneos y de gran cobertura que facilitan el estudio de los grandes procesos que afectan al ambiente, como el calentamiento global o el deterioro de la capa de ozono. Además, la altura del orbital del satélite proporciona una visión a gran escala de los hechos geográficos, permitiendo contemplar grandes áreas en una sola adquisición. La tecnología ofrece también un amplio rango de cobertura espacial y nivel de detalle, resoluciones que van desde el 1 hasta 5 metros cuadrados y coberturas que abarcan desde pocos cientos de kilómetros hasta varios millones de kilómetros cuadrados, con posibilidad de extrapolarse y sin alterar las propiedades de la cubierta. La teledetección facilita también imágenes sobre tipos de energía no visibles del espectro como el infrarrojo térmico o los microondas. Permite realizar análisis periódicos o multitemporales, dada la posibilidad de adquirir imágenes repetitivas y además transmite las imágenes digitales en tiempo real, lo que es particularmente útil en la gestión de catástrofes. Por último, el tratamiento digital agiliza el proceso de interpretación, permitiendo, apoyados en el uso del ordenador, generar modelos cuantitativos e integrar resultados con otro tipo de información, facilitando así la evaluación precisa del paisaje. Pese a lo reciente de la técnica, la oferta bibliográfica relacionada con esta temática se ha incrementado principalmente asociada a congresos, revistas especializadas, manuales y catálogos de estudio, al igual que atlas de imágenes de satélite. Nos centraremos ahora en los tres procesos que permiten la adquisición de imágenes. La reflexión ocurre cuando el flujo energético, los rayos del sol por ejemplo, inciden en una superficie la cual refleja esa energía en función del tipo de cubierta. La emisión se refiere a la captación de los flujos de energía emitidos por los propios objetos, como por ejemplo el calor, y la reflexión-emisión se refiere a la capacidad del sensor de emitir los flujos energéticos, ejemplo de una cámara con flash. En todo caso, los sensores recogen y transmiten a las estaciones receptoras estos flujos, constituidos entonces como una forma de radiación electromagnética detectables en mayor o menor medida según su frecuencia y longitud de onda. Esta radiación se agrupa en bandas, constituyendo lo que se conoce como el espectro electromagnético. Estas se clasifican en espectro visible, infrarrojo y microondas.
Los principales términos y unidades de medida asociados a la teledetección son energía radiante, irradiada en todas direcciones, flujo radiante, energía radiante por unidad de tiempo, total de energía radiada sobre unidad de área y por unidad de tiempo o irradiancia, total de energía radiada por unidad de tiempo y por ángulo sólido o intensidad, y energía radiada en una determinada dirección por unidad de área o radiancia. De otra parte, los principios físicos aplicados son la ley de Planck, que describe la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro en equilibrio térmico en una temperatura definida, y la ley del desplazamiento de Wien, ley de la física, que establece que hay una relación inversa entre la longitud de onda en la que se produce el pico de emisión de un cuerpo negro y su temperatura. Hablaremos ahora del espectro solar, el cual se refiere al rango de longitudes de onda irradiadas por el Sol comprendidas entre el espectro visible y el infrarrojo de onda corta. El flujo solar incidente en la corteza terrestre se refleja, absorbe y transmite en función de las características de la superficie y de la longitud de onda a la que se ha observado, generando una secuencia matizada por la descomposición de la luz blanca que genera una gama de colores. Hay que tener presente además que la cantidad de energía que llega al sensor depende del ángulo con que la superficie refleje la energía incidente, condición ligada a la rugosidad de la superficie, de aquí que se distingan entre dos tipos de cubiertas, especulares y lambertianas. Esta característica, junto con los siguientes factores, influyen directamente en el comportamiento de una cubierta en el espectro visible. Ángulo de iluminación y observación asociado a la posición del sensor, latitud y fecha de observación, condiciones del relieve, influencia de la atmósfera, condición fenológica y sustratos edáficos. En el dominio óptico, el comportamiento espectral de la vegetación se relaciona con las características reflectivas de la hoja, como los pigmentos, la estructura celular y el contenido de humedad. Importante aquí es destacar la baja reflectividad en el espectro visible y la elevada reflectividad en el infrarrojo cercano de las plantas dadas las condiciones de absortividad de las clorofilas. En segundo lugar, encontramos las características morfológicas de la planta, como la forma de las hojas, distribución, geometría del dosel y componente leñoso, y la situación geográfica de la planta, asociación con otras especies, reflectividad del sustrato o la geometría de la plantación. En lo que respecta al suelo, dadas las limitaciones de observación por efecto de las cubiertas vegetales, la información del sustrato suele obtenerse a partir del análisis de las anomalías detectadas en las cubiertas, tales como distribuciones peculiares, crecimientos y densidades irregulares o alteraciones de las pigmentaciones. En suelos planos, el comportamiento espectral óptico se basa en condiciones como la textura, estructura y contenido de humedad, encontrando por ejemplo reflectividades mayores en suelos finos y reflectividades bajas en suelos que por su composición tienden a incorporar altos índices de materia orgánica o a retener la humedad. Las superficies acuáticas, por su parte, resultan fácilmente detectables por su reflectividad tanto en las bandas del visible como del infrarrojo, dadas sus condiciones de profundidad, presencia de materiales en suspensión, sedimentos y clorofila de las algas. De vuelta en el espacio electromagnético, analizaremos ahora la banda denominada infrarrojo térmico, la cual permite detectar el calor emitido por las distintas cubiertas. Se relaciona con la ley física que alude que mayor absorción de la radiación solar incidente, mayor emisión espectral. Además de la emisividad, el comportamiento térmico de los objetos se relaciona con parámetros como la capacidad para almacenar calor, el ritmo al que se transmite el calor en la cubierta, la medida del cambio de temperatura al interior de la cubierta y la resistencia del material a cambiar su temperatura. En el infrarrojo térmico, el comportamiento de la vegetación resulta bastante complejo dadas las propiedades térmicas de las plantas asociadas a la evotranspiración y la fotosíntesis, mostrando, por ejemplo, una reflectividad muy alta en el infrarrojo cercano debido a la escasa absorción de energía por parte de las plantas en esta banda, en tanto que en el infrarrojo medio, cuanto menor es el contenido de agua presente en la planta, mayor será su reflectividad. En los cuerpos acuáticos, por su parte, el agua clara presenta excelentes propiedades de absorción en el infrarrojo. La reflectividad, por el contrario, tiende a disminuir hacia esta banda, condición clave para distinguir entre áreas de tierra y de agua. El comportamiento en el infrarrojo del suelo, ya para concluir, está asociado principalmente al contenido de humedad. Cuanto mayor sea este, mayor será el valor de reflectividad obtenido. Muchas gracias.